La seguridad reconoce incapacidades. El secretario del Interior, por qué decirlo, se esfuerza convincentemente en que el desarrollo rural no sufra anomalías, pero lo desnuda. Estas fueron algunas de las comparecencias de los encargados del despacho del gobierno del Estado y que hoy nos está platicando Sonia Serrano, que lo vive en carne propia ahí en el Congreso. Para cerrar esto de las comparecencias, ¿quién crees que fue el secretario que más sufrió? Más que un secretario, creo que el que más sufrió fue el titular de la Comisión Estatal del Agua, porque quizás es un problema o le tocó vivir un problema que tiene más que ver con la gente, que es este tema de la construcción de la presa El Zapotillo, que inundaría 3 poblados. Hubo una manifestación, los cuestionamientos fueron, creo, mucho más formales en ese tema, y se dejó entrever, o creo que la conclusión de su comparecencia es que es una presa que difícilmente beneficiará a Jalisco, porque depende de muchísimas circunstancias, que la infraestructura complementaria para darle agua a municipios de Jalisco y que las presas que se requerirían para trasladar el agua también se construyan, y entonces terminó por fracasar en su comparecencia. Quizá fue la más difícil. La más sufrida, sí. Podremos decirle. Pero el secretario que tú dices, bueno, el que más cuestionamiento recibió, ¿quién fue? Seguramente fue el de la Comisión, César Coll, de la Comisión Estatal del Agua. Porque incluso en seguridad ayudó mucho que el procurador de justicia fue como muy dispuesto a dar cifras, a admitir errores. Es un desastre el tema de la comisión de delitos, y Tomás Coronado fue como en la disposición de decir, pues más que autocríticas, admitir las cifras, ¿no? La percepción de los ciudadanos de que viven en un estado inseguro creció, las muertes violentas se incrementaron de manera considerable, los delitos comunes, esos que nos afectan diario, que te cristalean el carro, que se meten a tu casa, que te roban la bolsa, esos se incrementan, entonces terminó por aceptarlo. Ahora, pero ahí también se desnudaron algunas actividades de apoyos a familiares, como en el caso del secretario rural, ¿no? Mira, ese es un tema que se viene trabajando ya desde hace más de un año. Yo lo recuerdo perfectamente porque además me tocó a mí hacerlo, que es todos estos apoyos que él le dio a personas del municipio de Tamazula y a familiares de su esposa, de su última esposa o reciente esposa, no sé si sea la última. Pero digo, tiene poco que se casó, y familiares de ella. Creo que en esa ocasión, por ejemplo, hace más de un año que sacamos todo esto del uso de maquinaria también en propiedades que se le acreditaban, o la construcción de todos estos proyectos rurales que se impulsaron durante el gobierno de Emilio González, que son pues tratando de producir otros frutos alternos, como podrían ser todo lo que tiene que ver con los berries, y que se asegura fueron dirigidos hacia ciertas personas. En esa ocasión, cuando se le cuestionaba, siempre ha asumido una actitud como de sí es cierto, o sea, por supuesto descarado, que sí es la familia, pero la ley no lo prohíbe, porque yo no soy quien lo autoriza, lo autoriza un congreso. Pues sí, ahí estaba la maquinaria, pero el rancho no es mío, es de mi mamá, y aspectos de ese tipo, ¿no? Ahora, la más aguerrida o el más aguerrido en los cuestionamientos, ¿quiénes fueron de los diputados? Seguramente los del PRD, Raúl Vargas y Olga Araceli, que además fueron casi a todas las comparecencias, si no es que a todas. Responsables. Sí, y Patricia Retamosa también fue bastante aguerrida. Mariana con deportes, ¿no? Aunque a Mariana le tocó fuera de la glosa más bien dirigir la comparecencia del titular del CODE para todo este tema de las irregularidades de Panamericanos. Por supuesto que ella ha sido la diputada que ha abanderado ese tema y que lo ha llevado a la discusión al Congreso. Y también quizá Luis Córdoba, que es el que más conoce en materia de seguridad y de administración de justicia. Ahora, ¿hay fantasmas en el Congreso, o mejor ausentes o grandes ausentes? ¿En qué porcentaje los diputados sí han trabajado? Es que los podrías dividir en dos grupos. Las decisiones las toman 4. O sea, tú podrías tener un Congreso de 4 y con eso resolvería. Nos saldría muy barato, ¿no? Pues quién sabe, porque a lo mejor querrían tener la misma estructura y el mismo presupuesto. Yo no creo que una cosa lleve a la otra. Los coordinados parlamentarios toman todas las decisiones. Ellos te dicen cómo debes votar cada cosa, qué puedes presentar, qué no puedes presentar, si puedes subirte a tribuna, si puedes hablar.
si te tienes que callar. Prácticamente todo Coordinan, eso. sí tienen el control. Exactamente, ellos son los que deciden. Después ahí ellos llevan la operación política. Raúl Vargas es quizá el jefe del Congreso de alguna manera, a lo mejor porque tiene más tablas Ahora, o más. a mí me ha tocado que lo buscas y está. Pero la parte administrativa del control la tiene Marrufo, ahí que es el coordinador de la mayoría parlamentaria. Del PRI. Exacto. En el caso del Verde y del PAN, pues más bien han dependido de los acuerdos que Son logran. como los bisagras, ¿no? Bueno, el PAN es importante, tiene nada más un diputado menos que el PRI, entonces es una fracción que es... El bisagra vendría siendo el Verde. Exactamente, junto con el PRD. Pero luego hay también los que a pesar de sus coordinadores trabajan y presentan iniciativas. Es una gran ganancia para todos nosotros. Exacto. ¿Quiénes? Pues no son muchos, digo, hay también muchos que trabajan, es que luego también hay que diferenciar, hay muchos que trabajan mucho, que presentan muchas iniciativas, pero que podrían ser buenas secretarias, porque lo único que hacen es girar exhortos, girar oficios, y que... Utilizan bien el papel membretado del Congreso del Estado, así es. Cosas que bastaría, si tú le quieres decir al secretario de Educación que por favor cumpla con o que exija que las escuelas tengan el seguro que corresponde de seguridad de salud a los niños, pues no necesitas subirte a tribuna a decírselo, le puedes mandar una hoja membretada firmándole que eres diputado y ya, ¿no? Hay que pagarles a las decanes, No, más bien eso les cuenta luego como participaciones. Ah, ok. Ahora, pero... Que hay evaluaciones que se basan en eso, en quién sube más a tribuna, en quién presenta más iniciativas. No hay ninguna forma de medirles cualitativamente. Cualitativamente es muy difícil, pero lo ves, digo, quien cubre el Congreso sabes quiénes son los que están constantemente presentando iniciativas, en las que podrá estar o no de acuerdo, eso es cierto. ¿Quiénes son los más activos en ese sentido, en presentación de iniciativas ya más formales? Pues seguramente Elisa Young, porque le toca la parte de desarrollo humano que poca gente lo sabe, ¿no? Que ha sido movida. No es a lo mejor no es muy simpática muy popular. o muy popular, pero en esa parte creo que ha cumplido con su chamba. Ana Berta Guzmán creo que ha sido además de vez en cuando un buen dique para frenar algunos excesos, o no mucho, en muchos casos también se disciplina, pero de pronto ha logrado serlo. Luis Córdoba, que le tocó más o menos concretar y desnudar lo de materia de seguridad, que hubo un paquete de iniciativas que envió el gobernador en 2009 que eran básicamente para adecuar la legislación local a la federal, tampoco eran gran cosa, y él más o menos le dio forma a algunos temas. Rocío Corona, que también es una diputada en el tema más de la o menos transparencia, no, ella, todo el tema de bullying, por ejemplo, de violencia, todo el tema de las mujeres lo defiende bastante. Hay cosas que sí podemos los apoyos a mujeres, ¿no? La ley antiborrachos o, bueno, estas cosas, ¿no? Que no es una ley, es una reforma en algunos artículos ahí, que sí, por supuesto, que endureció las penas para quien conduce en estado de ebriedad y provoca accidentes, que es un problema muy grave en nuestro estado, pero que no es una reforma. Nos ha terminado el tiempo, yo creo que te voy a volver a invitar. Cuando quieras. Porque la verdad esto del Congreso, luego platicaremos un poco de qué pasa tras bambalinas en el Congreso y me gustaría mucho que tú y otros que lo cubren la fuente nos platicaran. Gracias. No, pues les agradezco muchísimo, les recuerdo que tenemos una repetición a las 12:30 de la noche y mañana a las 9 de la mañana. Hombres...